Llegó la hora de compartir un nuevo tema acá en Nunca es Tarde y nos alegra mucho que usted nos permita llegar hasta donde se encuentre. Hoy vamos a desarrollar una temática que, como siempre, nos invita a crecer, a tomar acciones y dejar de lado esa vida pasiva y empezar a ver los resultados de un cambio. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos que siempre comparte con nosotros por los diferentes sistemas en donde llegamos, en esta ocasión por el medio del canal que nos permite estar con ustedes. Bueno, bienvenidos, gracias Dani. Y hoy el tema lo vamos a desarrollar de la mano de una psicóloga, amiga, experta también en este tema que se llama María Luisa Haubert. ¿Lo pronuncié bien? Bastante bien. ¿Así? Sí. Ok. Bienvenida María Luisa, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Cuando hablamos del pensamiento y de la mente, a veces pienso, por cierto, a propósito de que subestimamos el poder que tiene el pensamiento sobre nuestras conductas, aún sobre nuestras emociones. ¿Por qué es importante darle espacio a un tema como este? Bueno, mira, es importantísimo darle espacio a un tema como este porque el 99%, más bien 99.9% de los problemas psicológicos que sufren los seres humanos radica en su manera de pensar. Wow, o sea, es casi la totalidad de lo que nos ocurre empezó aquí, en lo que nosotros concebimos, en lo que pensamos, en los procesos mentales. Así es, de ahí aquella famosa frase de cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. ¿Cómo podemos alcanzar eso? O sea, ¿cómo nosotros podemos identificar la influencia que el pensamiento está teniendo sobre nuestra conducta o nuestras emociones? Porque es un proceso como muy interno, como muy oculto, no es algo de lo que estemos conscientes. O sea, no pensamos en lo que estamos pensando, sino que simplemente actuamos y pasamos todo el día maquinando y procesando información. ¿Cómo hacemos para percatarnos, digamos, de la influencia que eso puede tener? Porque precisamente por eso estamos hablando de que hay que transformarlo. O sea, que si queremos ver un cambio en nuestra vida, deberíamos de empezar por identificar eso. Es correcto. Bueno, es importante, ¿verdad?, tocar un poquito el tema. Primero que nada, ¿qué es la mente?, ¿verdad? Eso es importante. Conocer que la mente es ese centro de control, ¿verdad?, donde van a venir a terminar, ¿verdad?, todas aquellas cuestiones, las creencias que tenemos, ¿verdad?, como también las ideas y los pensamientos mismos, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esto, ¿verdad? Luego, la importancia también que hay que darle aquí ya al pensamiento en sí mismo, ¿verdad? Se dice que el pensamiento es aquel conjunto de ideas que vamos uniendo unas con otras, ¿verdad?, hasta formar el pensamiento en sí. Y que estos pensamientos es importante saber que pueden ser de forma positiva o negativa, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del pensamiento negativo, ¿verdad?, estamos realmente hablando de esa distorsión que puede darse, una distorsión cognitiva que nos va a venir a generar múltiples problemas, ¿verdad?, en nosotros. Y cuando hablamos del pensamiento positivo, ¿verdad?, estamos hablando de ese tipo de pensamiento lógico, ese pensamiento real, que es un pensamiento objetivo, ¿verdad?, que se puede reflexionar. María Luisa, y ahora a propósito que mencionas eso, ¿hay personas que tienden más a uno y otras que tienden más a otro? Digamos, típicamente uno puede ver que a veces estás rodeado de gente muy optimista, que ve las cosas de una manera esperanzadora, etcétera, y otros que, como decimos, se ahogan en un vaso de agua, que ante la mínima circunstancia de adversidad, ay, esto es terrible y no se va a solucionar y va a traer consecuencias peores a mi vida. ¿Tendemos las personas a movernos más en un extremo que en otro? Claro que sí, sí, definitivamente. Sí, aquí se puede hablar de lo que son los esquemas cognitivos, ¿verdad? Estos esquemas cognitivos van bueno, son
patrones, ¿verdad? Que ya están establecidos. Los aprendemos. Y los aprendemos. Eso los vamos aprendiendo desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Ya ahí empezamos a aprender ese tipo de patrón y se nos van haciendo esos esquemas. Por ejemplo, podríamos decir que un niño que nace en un hogar donde va a recibir afecto, cariño, protección, va a recibir respeto, ¿verdad? Ese niño, pues vamos a pensar que va a tener una formación de esquemas bien adaptados. Lo contrario sería ese niño que va a nacer en un hogar donde va a recibir agresión, va a recibir rechazo, va a ser un niño maltratado, pues ahí va a cambiar, ¿verdad? Ese entorno genera en él una forma ya condicionada de pensar acerca de sí mismo, acerca de la vida, de Dios, de las personas, etc. Claro que sí. Y entonces va a crecer y va a reaccionar o va a comportarse de acuerdo a ese esquema que ya está ahí. Exactamente, así es. ¿Eso es lo que se llaman distorsiones cognitivas? Ahí podríamos estar hablando ya de las distorsiones cognitivas. Claro, podemos diferenciar, ¿verdad? Porque recordemos que está el pensamiento racional y el pensamiento irracional, ¿verdad? Entonces, los pensamientos irracionales son aquellos que se conocen más como el pensamiento automático, ¿verdad? Este pensamiento automático son aquellos que van a aparecer de forma repentina. Un ejemplo, un ejemplo, está uno, de un momento a otro le viene un pensamiento, yo sé, ese es externo, él está enojado conmigo, ¿verdad? Entonces sí, claro, siempre se enoja, ya ahí generalizamos. Y empezás a hacer una historia a partir de ese Se empieza a hacer toda una historia y eso nos va a afectar porque ya eso pasa de ser un pensamiento automático a una distorsión cognitiva. Y de una misma realidad, entonces hay personas que lo perciben diferente. Definitivamente. O sea, está el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Exactamente, sí. La percepción aquí va a jugar un papel importantísimo, ¿verdad? Porque depende de cómo yo perciba las cosas. Si yo percibo la información y ya la dejo como llegó, sin reflexionarla, sin, ¿verdad?, colarla, por decirlo de alguna manera, vamos a tener problemas. Estamos hablando hoy de cómo transformar el pensamiento, cómo puede usted cambiar su forma de pensar para que cambie su manera de vivir. Y quiero invitarle para que continúe con nosotros. En el próximo segmento seguiremos desarrollando otros aspectos de este interesante tema. Ya regresamos. Continuamos con más de Nunca es tarde. El tema de hoy es transformando el pensamiento, así que usted tome en cuenta eso porque ya vamos a desarrollar otros puntos relevantes. Queremos saludar a los que nos siguen por medio de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros allí, aquellos que le dan me gusta, que comentan, que están pendientes de nuestro programa. Gracias de verdad por permitirnos conocerles y ser parte de ustedes también con estos temas que son parte de nuestro diario vivir. Y queremos también que usted nos siga por medio del canal de YouTube. Ahí usted puede tomar nota y si no pudo ver alguno de nuestros temas anteriores, pues estar allí conectado con nosotros también por medio de esta manera, transformando el pensamiento. Y la pregunta que surgía ahora que pensaba en esto es, ¿cómo es que se desarrolla precisamente el proceso del pensamiento? ¿Cómo pensamos los seres humanos, Mari? Mira, este proceso es bastante complejo, ¿verdad? La información nos va a llegar a nosotros de afuera hacia adentro, ¿verdad? Esto va a llegar a través de los sentidos, ¿ok? Entonces, la información nos va a llegar de una forma generalizada, ¿verdad? Es una forma macro. Luego de ahí, la información hay que diferenciarla y para después seleccionarla. O sea, como una especie de embudo. De embudo, recibimos todo y ahí vamos filtrando. Un ejemplo, tenemos la idea, por ejemplo, de la humanidad, 7.000 millones, ¿verdad? Entonces, demasiado, uno se pone a imaginarse y dice, bueno, no, ¿verdad?
Muy amplio, Muy el amplio. concepto. Entonces vamos a diferenciar esa información. Vamos a decir, ok, pensemos en un grupo de 15 personas. Entonces ahí estamos ya achicando un poquito, ¿verdad?, esa información. Luego decimos, no, pero ahora yo quiero seleccionar esta información. ¿Qué hago? Vamos a sacar una persona de ese grupo de 15. Dígase el esposo, un amigo, una amiga. Entonces ya esa persona la conocemos, tenemos confianza y ya seleccionamos esa información. ¿Qué pasa con la forma de pensar distorsionada? Que la información nos va a llegar y la vamos a recibir así, generalizada, en macro, ¿verdad? Entonces, cuando ya la recibimos así, la vida se nos hizo un caos. O sea, no hace el proceso normal que debería de hacer de cuestionamiento, de razonamiento, sino que asumimos aquello como verdad. Como verdad, exactamente. Un ejemplo, nos llegan y nos dicen, o salimos en la mañana y vemos a la vecina, percibimos que está enojada, ¿ok? Y ya nos metemos para la casa y ya decimos, qué barbaridad, esta mujer enojada y yo no le he hecho nada, y ya nos quedamos con esa información. ¿Qué pasa si nosotros vamos a diferenciar esa información? ¿Ok? Vamos a preguntarle, darle los buenos días a la vecina y, ¿por qué no? Si es nuestra vecina, vamos a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Verdad? Ok, ella ya nos va a explicar o nos va a decir, mira, amanecí enferma. Entonces ahí está la generalización, la diferenciación y la selección de la información que tenemos. Conlleva entonces no solamente recibir la información, sino empezar a investigar un poquito más. A investigar un poquito más sobre la circunstancia, sobre lo que el evento, ¿verdad?, lo que está pasando. Pensaba a veces en las relaciones de pareja, cómo ocurre esos errores, ¿verdad?, de comunicación. Claro, Entonces, las personas asumen, no sé, todos los hombres son infieles. Tal vez por una experiencia que conocí o que tuve en algún momento con alguna persona. Y al hacer esa generalización, entonces, sufro en las relaciones, hago sufrir a los otros, ¿verdad? Y estoy con una distorsión cognitiva que no es real. Sobre todo eso, ¿verdad? Cuando uno atiende parejas y le dicen, es que lo que quiero es que este cambie porque siempre es igual. Él nunca va a cambiar. Eso es una distorsión cognitiva que se llama sobregeneralización, ¿verdad? Entonces, hay varias, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de la falacia de control. Nadie puede hacer las cosas como yo, o yo no puedo, ¿verdad? Me someto ahí a lo que los demás hagan porque no puedo ejercer ese dominio sobre ciertos temas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces es tan importante precisamente transformar nuestro pensamiento? Claro, es importantísimo la transformación de pensamiento porque cuando pensamos erróneamente se va a ver involucrada nuestra vida de una forma integral, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, se va a ver en lo físico, ¿verdad? Va a haber complicación en somatizaciones, en enfermedades, ahí empiezan todos los problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas endocrinos, respiratorios y todo esto, y esto se le achaca a la forma de pensar muchas veces negativa que tenemos, ¿verdad? También se va a ver muy afectada la parte emocional, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, si pensamos mal, si pensamos de una forma poco sana, vamos a tener emociones destructivas, como el enojo, la ira, la ansiedad, la angustia. Todas estas son formas de pensamiento erróneo, ¿verdad? Pensaba en la cadena que se desarrolla a partir de eso, ¿verdad? Si yo pienso que nadie me quiere, por ejemplo, entonces mis sentimientos van a entrar en sintonía con ese pensamiento y me voy a sentir despreciada, triste, sola, etcétera. Y eso lo voy a traducir en conductas en algún momento. Se traduce en conducta. Entonces no me relaciono con aquella persona, no voy a tal lugar o empiezo a percibir cosas que tal vez no son reales precisamente por la distorsión que hubo inicialmente a nivel de pensamiento. Así es, así es. Esa distorsión puede generar los estereotipos que conocemos también a la hora de aplicarlos en nuestro diario vivir. Claro que sí. Actuamos a partir de eso que creemos es la realidad. Exactamente. Las creencias, ¿verdad? Aquí juegan un papel importantísimo. Nosotros en el momento que tenemos cierta creencia, pues eso, vamos a entrar, aquello es malo, esto, ¿verdad? No se puede,
muchas cosas que nos van a distorsionar. María Luisa, ¿y cómo ser conscientes de esto? Precisamente por lo que hablábamos, de que es un proceso tan oculto que a veces yo siento y actúo, siento y reacciono sin ni siquiera haberme percatado de que todo había iniciado allá en el pensamiento. O sea, ¿cómo hago para hacer conscientes mis pensamientos? Bueno, eso es un proceso es complicado, pero sí se puede, ¿verdad? Es importante en esto saber que no es la circunstancia en sí misma la que me está produciendo el problema psicológico, sino la forma que yo estoy percibiendo o interpretando esa situación, ¿verdad? Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso, muy importante, es poder detectar ese pensamiento activador. Ahí está, ¿verdad? Es como el detalle. El que detona. El que detona, ¿verdad? Y porque hay que estar muy listo. ¿Por qué? Porque son automáticos, van a venir de manera sigilosa, sutil, ¿verdad? Entonces, detectar ese pensamiento automático que nos viene. Muy bien, así que ya decimos, ya sé, mira, este es el pensamiento que estoy teniendo ahorita. Esto es lo que me está provocando, entonces me voy a la parte C. ¿Cuáles son esas creencias que tengo en este sentido, verdad? ¿Cuáles son esas creencias que me están vinculadas a ese pensamiento? Vinculadas al pensamiento. Y por último, las consecuencias. Muy bien. Bueno, vamos a desarrollar con más detalle este proceso que nos está dictando María Luisa de cómo ser conscientes de nuestro pensamiento y cómo podemos transformarlo. Ya regresamos. Qué bueno que decidió continuar con nosotros porque estamos hablando hoy de cómo usted y yo podemos aprender a transformar nuestra forma de pensar y cuáles son las consecuencias negativas o positivas que podían derivarse de una decisión como esta. Desarrollamos el tema con la psicóloga María Luisa. María Luisa, antes de ir a corte, hablábamos de los 4 aspectos o 4 pasos que podemos tener presentes para poder transformar precisamente nuestro pensamiento. Ok, sí, entonces nos faltaba hablar tal vez un poquito sobre las consecuencias, que es el 4.º paso, ¿verdad? Las consecuencias son conductuales, como dijimos, físicas, emocionales, espirituales. Todas estas van a venir a repercutir en esa forma de pensar, ¿verdad? Y como decíamos ya, la física, la emocional y la cognitiva, la forma cognitiva, ¿verdad? También la espiritual, ¿verdad? Esto nos va a quitar la paz interior completamente. También, bueno, tal vez para ilustrarlo con un par de ejemplos, está la mujer que la deja el esposo. Entonces, este es como el pensamiento o el evento activador, desencadenante. ¿verdad? Desencadenante. ¿Cuál es la creencia de ella? Soy fea, soy tonta, no me quiere, o estoy gorda, o estoy vieja. Ese es el sistema de creencias que ella tiene. La consecuencia es una depresión. Okay. El muchacho que sacó una mala nota en la universidad, y ese es el evento. Viene la creencia, no sirvo para estudiar, soy tonto, soy cerradito, ¿verdad? Como es. ¿Cuál es la consecuencia? Dejar de ir a la universidad. Abandona los estudios. O sea, pueden haber consecuencias de largo alcance en nuestra vida a partir del sistema de creencias que tenemos. Exactamente. De ahí la importancia de que seamos conscientes de esto y de que hagamos algo por empezar a renovar y a transformar precisamente nuestra forma de pensar. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden derivar a propósito de ser conscientes de que nuestro pensamiento nos está trayendo dolor o nos está generando pérdidas o
o relaciones lastimadas, etcétera, Claro. y que nos motive precisamente a hacer el cambio. Los beneficios son muchísimos, ¿verdad? Podemos hablar de beneficios de salud, ¿verdad? Se va a ver beneficiada nuestra salud. Otro beneficio que vamos a tener es en las relaciones interpersonales. Imagínense, cuando nosotros logremos transformar la manera de pensar, la relación que podemos tener de pareja, una relación sana, asertiva, ¿verdad? Donde vamos a saber negociar, donde vamos a saber interactuar, ¿verdad? Y vamos a aprender lo que es resolución de conflictos, vamos a poder sanar, ¿verdad? Sí, una emocionalidad sana en la relación a partir de De la una transformación. corrección de lo que yo pienso sobre mi pareja, sobre nosotros, sobre el conflicto. Es correcto. También, la parte psicológica, ¿verdad? La forma de pensar, de ver las cosas, la percepción va a cambiar también. En lo emocional vamos a ser menos reactivos, vamos a aprender a tener ese dominio, ese control sobre nuestras emociones. Y también en la forma de vivir, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo que se va a ver beneficiado es en las metas que podamos nosotros tener y las vamos a lograr. Porque recordemos que al tratar nosotros el pensamiento negativo distorsionado, vamos a también a tener una autoestima más saludable, ¿verdad? Que nos va a ayudar a hacer cambios en nuestra vida. ¿Realmente puede una persona transformar su pensamiento y su mente, tal vez después de años de que ha estado arraigado de esa forma ya inconsciente, activada de ver la vida, de ver las circunstancias, de reaccionar de determinada forma? ¿Realmente podemos movernos hacia una forma más saludable de pensamiento? Claro que sí se puede, sí se puede. Vamos a tener que esforzarnos mucho, ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo, realmente un deseo de cambio, ¿verdad? Tiene que darse ese deseo de cambio y vamos a tratar de luchar, ¿verdad? Contra ese estilo de pensamiento distorsionado. Un evento en particular, ya sea positivo o negativo, va a depender mucho de cómo lo desarrollemos, cómo crezcamos a partir entonces del pensamiento. Porque yo puedo vivir una circunstancia, pero le puedo dar largas a algo negativo por mi pensamiento. Te doy un ejemplo. Escuché la historia de un muchacho que se peleó con su papá por una diferencia que tuvieron y pasaron 20 años y nunca se habían visto, no se habían hablado por esa diferencia. O sea, su pensamiento los separó de tal manera que ninguno de los dos se dio. ¿Puede un pensamiento entonces marcar de largo plazo la vida y en este caso de un familiar que no debería ser así? Qué ¿verdad? triste. Claro, sí, es triste, ¿verdad? Porque recordemos que los esquemas, ¿verdad? Cognitivos van a ser formados desde pequeños, ¿verdad? A veces las crianzas rígidas, ¿verdad? Entonces son patrones que se van a introyectar ahí, ¿verdad? Arraigar ahí. Entonces, sí, se da eso, ¿verdad? Aprendimos, ¿verdad? Es como un modelaje que tenemos desde pequeños, entonces se puede ir como de generación en generación, va a ir, ¿verdad? Por ahí escuché que con la comida dicen somos lo que comemos y entonces en este caso somos lo que pensamos. Claro que sí. Porque eso va a determinar no solo mi personalidad, sino también mi entorno, mi manera de vivir. Claro que sí. Hay un proverbio que dice, ¿verdad? Tal es su pensamiento, tal es él. De hecho, Romanos, el libro de Romanos menciona, Dani, precisamente dice, transfórmense mediante la renovación de sus mentes. La psicología cognitivo-conductual plantea esto, pero muchos años atrás ya la Biblia hacía referencia a cuánto impacto puede tener nuestra forma de pensar sobre nuestra forma de vivir. Es importante, bueno, recordar ahorita, porque sí se puede, y la buena nueva, ¿verdad? Es que Filipenses 4, versículos 6 y 8 nos dice, ¿verdad? Que no se inquieten por nada, no se afanen, no se preocupen, ¿verdad? Sino en toda ocasión, con oración y ruego, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y ese Dios de paz dice que confortará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Me encanta el verso 8 que dice, todo lo que pensemos, ¿verdad? Ahí es la transformación de pensamiento. No piensen ustedes
en tonteras. No piensen ustedes negativamente. Piensen en todo lo honesto, lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tenga virtud alguna. En eso piensen. Entonces, quizás es un buen referente para evaluar mi forma de pensar. Esto que estoy pensando es bueno, da frutos, hace crecer, edifica mi vida, mis relaciones. Y si la respuesta es no, 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 entonces no debería estar pensando en eso. Es correcto. Es interesante, ahora que mencionábamos la Biblia, cómo Dios nos invita justamente a eso, porque eso tiene que ver con nuestra expresión de vida. Y así valoramos la vida, la disfrutamos, la aprovechamos, logramos hacerle frente aún a los momentos difíciles, pero todo empieza por uno. Por eso también dice que guardemos el corazón, porque de ahí viene la vida. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Un gusto, gracias. Silvia. Encantada. Nos vemos. Será hasta la próxima. Que la pasen bien. Chao.